Vallejo, exfuncionario del gobierno de Rafael Correa, solicitó en septiembre pasado que se recepte su versión en fiscalía para esclarecer los hechos en torno al asesinato de Fernando Villavicencio. En el caso estaría vinculado el exministro del Interior, José Serrano. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. El contacto hasta ahora es con el capitán Diego Vallejo, exfuncionario del gobierno de Rafael Correa, quien ha hecho una denuncia que incluso la ha circulado por estos días a través de redes sociales. Investigaciones sobre el asesinato de Fernando Villavicencio, ha ofrecido aportar con información, incluso que se recepte información que tiene valiosa sobre estas investigaciones. Diego, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Fausto, qué gusto saludarle. Buenas noches, un saludo para toda la ciudadanía. Gracias, Diego. Usted, como hemos informado en la parte de la introducción, usted ha pedido que se recepte información sobre el caso de Fernando Villavicencio, que aparentemente usted la tiene. Esto, en teoría, si mal no recuerdo, debió ya ocurrir. ¿Usted entregó información? De hecho, la Fiscalía receptó mi versión libre y voluntaria hace más o menos unas 2 semanas atrás, y acá en los Estados Unidos a través de las autoridades del FBI. Usted apunta, y de acuerdo a las declaraciones que había dado previas, incluso en el contexto de las investigaciones del asesinato de Fernando Villavicencio, que usted hará importantes aportes sobre contactos, llamadas, incluso menciona usted al ex ministro del correísmo, José Serrano, dentro de este proceso de estas aparentes seguimientos, amenazas. Cuéntenos un poco el contexto de la información que usted ha entregado respecto a este caso. De hecho, Fausto, el aporte que yo he realizado tanto a la Fiscalía como a las autoridades de los Estados Unidos ha sido en relación a llamadas telefónicas de gente cercana al ex ministro y ex presidente de la Asamblea, José Serrano Salgado, que determinarían que antes del asesinato de Fernando Villavicencio existían personas cercanas a esta estructura que manejaba o manejó durante muchos años el correísmo a través de los servicios de inteligencia, tanto de la CNI como de la policía. Se estaban realizando seguimientos a Fernando Villavicencio. Eso puse de manifiesto, entregué información de números telefónicos tanto de chips del país de Colombia como chips de los Estados Unidos, y prácticamente las personas que estarían vinculadas al exministro José Serrano y el modus operandi más o menos con el cual manejaba esta estructura de inteligencia que realizaba persecución a opositores y a periodistas en Ecuador. Diego, usted mencionaba, y vamos a poner a consideración sobre quién se contactó con Fernando Villavicencio inicialmente, y a propósito de estos seguimientos. Voy a poner esta parte que usted menciona en el video que ha colgado en sus redes sociales sobre quién se contactó con Fernando Villavicencio, y enseguida lo comentamos para profundizar un poco sobre este tema. Del 2011 al 2016, que fue presidente de la Asamblea casi por 2 años y que terminó el periodo en mayo como asambleísta pero presidente de la Comisión de Justicia. Esta llamada tuvo que ver con una información que yo le había hecho llegar a Fernando Villavicencio, y el interlocutor cercano a Serrano me supo manifestar que Fernando no era la persona adecuada para tratar ese tema, que a nadie le quede la menor duda que el asesinato de Fernando Villavicencio tuvo un tinte político. Una de las cabezas más visibles durante estos últimos meses ha sido José Serrano, un personaje oscuro, quien además está involucrado detrás de muchos otros casos como el de Fernando Valga. Perfecto. Hemos escuchado esta parte de su intervención en este video. Usted habla de una llamada de alguien que se contactó en su momento con Fernando Villavicencio. Cuéntanos un poco más en detalle. ¿De qué forma se contactaron? ¿Se sabe la identidad? ¿Cómo usted llegó a esta información? De hecho, Fausto, la información que yo entregué a Fernando Villavicencio y he entregado respectivamente a todas las autoridades durante el tiempo que he realizado denuncias han sido con documentos oficiales, con documentos con mi firma y rúbrica y con la responsabilidad del caso. Entonces,
Esa información yo le hice llegar a Fernando Villavicencio como presidente de la Comisión de Fiscalización para que investigue una denuncia en la que yo estaba manifestando el interés de que se agilite ese proceso de investigación y se resuelva. Inmediatamente de que yo entregué ese oficio a Fernando Villavicencio, eso fue por la mañana. Por la tarde me contactaron a mí a través de un interlocutor, que no quiero manifestar el nombre ni decirlo, y le pidieron que si era factible hacer una llamada tripartita porque tenían información de Fernando Villavicencio y de el pedido que yo había realizado. Entonces me pareció muy raro esto, y le dije, claro, o sea, necesitaba saber cuál era el contexto de la información, de saber cómo había llegado esa información hacia ellos, y ese fue mi interés. Entonces autoricé para que se realice una llamada tripartita a través de la aplicación de WhatsApp. Esa llamada fue con una gente cercana a José Serrano Salgado, súper cercana, y me manifestó que el canal de mi denuncia no iba a ser atendido en el gobierno del presidente Lasso. Perdón, que no iba a ser atendido por Fernando Villavicencio, que él no veía el camino adecuado por ese lado. Y me manifestó que él podía direccionar ese pedido, ese requerimiento a través de los canales oficiales, supuestamente a través del gobierno de Guillermo Lasso. Entonces yo procedía a grabar esa conversación, procedía a coger los números telefónicos por los cuales se estaban contactando, y fue esa información, esa grabación de esa conversación, esos números telefónicos que entregué yo a las autoridades acá en los Estados Unidos de Norteamérica, al FBI. Usted identifica perfectamente a las personas que aparentemente le estaban haciendo este seguimiento a Fernando Villavicencio, y esas personas han reconocido en algún momento, o usted cómo supo que tenían esta relación, vínculo con el exministro Serrano. Esas personas, recuerda que yo trabajé en el gobierno durante un periodo en el gobierno de Rafael Correa. Y usted trabajó con el entonces ministro de Justicia, para entonces José Yo he Serrano. trabajado en muchas instituciones, trabajé en la Secretaría Nacional de Transparencia, en el Ministerio de Justicia, en la Secretaría Nacional de Inteligencia. Entonces, y por eso los conoce muy bien. A fondo la estructura con la cual esta gente operaba, sé el modus operandi, cómo trabajan. Entonces he venido siguiendo las pistas de toda esta gente para que en algún momento la justicia haga su trabajo y proceda a sancionar a todas estas personas que han cometido una serie de delitos durante todo este tiempo. Usted ha asegurado... Entonces esa persona está completamente identificada, se manifestó el nombre, los números telefónicos, y las autoridades tendrán que realizar su trabajo, y me imagino que están en ese sentido trabajando con la información que se les proporciona. Esta persona identificada, y de quien usted, bueno, en este momento ha omitido el nombre, seguramente ya lo tienen las autoridades tanto en Estados Unidos como acá en Fiscalía, pero esta persona identificada ¿era encargada de qué? De hacer seguimientos, de hacer trabajos para José Serrano y para el resto de la estructura esta que tenían de la policía, de los servicios de inteligencia, con Romy Vallejo. Tenían una estructura armada durante el tiempo que funcionó el correísmo, que estuvo el correísmo en el poder. Y hasta ahora, y eso es lo que he venido yo quejándome, y he venido poniendo denuncias tras denuncias de todas estas irregularidades que están cometiendo estos individuos, estas organizaciones que están enquistadas en la propia Policía Nacional, y se han tomado parte de los organismos de investigación como la Policía Judicial, narcóticos, inteligencia, contrainteligencia, y como lo manifesté inclusive en la propia Fiscalía General del Estado. Y parte de lo que usted, Diego, ha puesto en este video que circula en redes sociales tiene que ver, por ejemplo, con lo que Fernando Villavicencio denunció en su momento, y ahí un poco para que quienes nos escuchan tengan un contexto más claro. Villavicencio había incluso llegado a Fiscalía para denunciar
a ciertas personas que estaban vinculadas, por un lado, a estos seguimientos, incluso de robo de documentos de la Contraloría General del Estado. Escuchemos esta parte que está como parte del video y enseguida lo comentamos, Diego. Vallejo y a José Serrano. De igual manera se encuentra bajo investigación en los Estados Unidos. Fernando Villavicencio también denunció ante la Fiscalía ese hecho. Estamos hablando de una estructura criminal que desapareció de la Contraloría informes con responsabilidad penal en contra del exfiscal Carlos Vaca Manchero. Ese documento que desapareció de la Contraloría apareció en manos del expresidente de la Asamblea, José Serrano. Y lo propio la información facilitada por los contratos suscritos por $330 millones en el Ministerio del Interior durante la administración de José Serrano Salgado. Que en la Contraloría General del Estado operó una estructura delictiva, ¿sí?, cuyos fines principales eran la desaparición de documentos, el desvanecimiento de glosas, el archivo de procesos, y todo esto acabó con un incendio deliberado que consumió en el fuego miles de documentos, millones de documentos, entre ellos. ¿Toman sentido algunas cosas, Diego? Sí, de hecho, Fausto, yo denuncié en la Fiscalía General del Estado a través de un oficio, de un escrito, en el año 2019, en el mes de noviembre, ese particular, y lamentablemente la Fiscalía no ha hecho o no ha realizado su trabajo. Lamentablemente toda la información que se pudo aportar en ese momento para respaldar lo que Fernando Villavicencio manifestó posteriormente ha impedido que todos estos hechos delictivos salgan a la luz y la ciudadanía conozca en detalle, porque aquí hay que ser muy claros. Hubo un robo deliberado de documentos de la Contraloría General del Estado cuando Carlos Poli estaba acá en los Estados Unidos. Y esto lo puede dar fe su propia secretaria, María Auxiliadora Ceballos, la que fue secretaria particular del ex contralor Carlos Poli. Entonces, aquí las cosas hay que decirlas claras. Se robaron documentación de la Contraloría General del Estado, informes de responsabilidad penal, y estos informes fueron entregados a Romy Vallejo, a José Serrano, y fueron manipulados, y habrá que realizar las investigaciones y llamar a los responsables a que expliquen los motivos, los hechos, cómo se suscitaron, para determinar las responsabilidades del caso. Diego, y con esto cierro. ¿Cómo entonces hace usted esta relación entre las denuncias de Fernando Villavicencio de este robo de documentos de Contraloría, incluso lo que ocurrió, que eso sí fue y ha sido en su momento cuestionado, es parte de una investigación, inclusive lo que ocurrió con el incendio deliberado en la Contraloría General del Estado para desaparecer documentos, que en efecto muchos desaparecieron, todo este contexto de desvanecer glosas, borrar glosas, desaparecer documentos, seguimientos, ¿tienen una relación, vínculo directo o indirecto con el crimen? Recuerde, Fausto, y toda la ciudadanía, que esta estructura político del crimen organizado que es la Revolución Ciudadana, porque hasta ahora no se ha podido desmantelar, y ese es el motivo más importante para que las autoridades de control asuman su responsabilidad y no solo traten de llegar a determinar quiénes fueron los autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio, sino también que desmantelen esta estructura delictiva que se encuentra enquistada en varias instituciones claves del Estado. Y tiene una relación directa, porque si nosotros volvemos el tiempo atrás y manejamos todos los casos en los cuales estuvieron implicados el círculo de José Serrano, de Romy Vallejo, del propio presidente de la República, como fue la desaparición que le quisieron hacer a Fernando Balda, porque no fue un secuestro, lo querían desaparecer. Galo Lara, crímenes de varias personas opositoras del gobierno, mi propio caso.
Pases de la y policía, en la parte política, el caso Ispol. cómo se manejó cómo se quiso destruir a los gobiernos democráticamente elegidos, como fueron el gobierno de Lenín Moreno, de Guillermo Lasso, a través de una misma secuencia de hechos. En el caso de Lenín Moreno fueron los INA Papers. Bueno, y mencionábamos también, por ejemplo... Parece que perdí la comunicación. Sí, no. Y fueron los INA Papers, en el caso de Guillermo Lasso fueron los Pandora Papers, la misma relación, los mismos crímenes, y acá, en la última parte, quisieron relacionar un hecho, como fue la muerte de Cherres, lo quisieron relacionar directamente con la muerte de Fernando Villavicencio. Quisieron argumentar toda esta gente fuera del entorno de las investigaciones, como es el propio José Serrano, que estuvieron relacionados la muerte de Cherres con la muerte de Villavicencio, haciéndonos creer y ver a la ciudadanía que estaban vinculados con el mismo caso, que era el caso de la magia albanesa, de los grupos de delincuencia organizada. Y esto es completamente una falsedad, porque gente del propio círculo de Romy Vallejo y José Serrano fueron los que manejaron estos informes del caso de León de Troya, caso Encuentro, como lo quieran denominar, los que armaron y montaron este informe, que en gran parte está contaminado, porque esa es la manera de trabajar de esta estructura. Trabajan con varios meses de antelación hasta llegar a determinar posibles escenarios para poder atacar a las personas a los que quieren establecer los objetivos para destruirlos o sacarlos del poder. Ese es el modus operandi de esta organización delincuencial. Será importante que tanto la Fiscalía Ecuatoriana como el FBI, que trabaja en estas investigaciones en torno al asesinato de Fernando Villavicencio, tomen en cuenta la información, eventualmente ciertas relaciones que podría haber en este o en otros escenarios. En todo caso, Diego, gracias nuevamente por haber estado con nosotros. Estaremos igual dando seguimiento a estos procesos de investigación, siempre también siguiendo de cerca la información oficial, recordando también que hace pocos instantes el ministro del Interior, Juan Zapata, nos ha revelado que dentro de las 32 llamadas con información privilegiada a esta línea de recompensas, hay llamadas con información entregada respecto del asesinato de Fernando Villavicencio. Ojalá y el caso se aclare lo más pronto posible. Diego, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. Un gusto, Fausto. Muchísimas gracias. Gracias. Ha sido el capitán Diego Vallejo, es funcionario del gobierno del Correa, hablando sobre las investigaciones sobre el asesinato de Fernando Villavicencio. Hace una relación entre varios hechos que han ocurrido en secuencia respecto de una aparente estructura que funcionó desde el correísmo dentro de la Secretaría Nacional de Inteligencia, la CNAIN, la otrora temida CNAIN, que operaba en nuestro país, que se mantienen las estructuras, un tema que tampoco ha sido ajeno a las autoridades actuales. Me refiero a la infiltración de ciertas estructuras dentro de la inteligencia, dentro de la policía, de las Fuerzas Armadas, entre otros. Que las investigaciones avancen, que los casos se aclaren uno a uno. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.